siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Cerca ya de la tierra prometida, habló Moisés al pueblo y le dijo: respeta al Señor tu Dios, guardando mientras vivas todos sus mandatos y preceptos, como yo te los doy. Y que hagan lo mismo tus hijos y tus nietos para que tengan larga vida. Escucha, Israel, guárdalos, para que te vaya bien y te multipliques. Ya te lo había dicho el Señor, Dios de tus padres. Es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los mandamientos que hoy te doy se grabarán en tu memoria. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza unos sacerdotes sucedían a otros, porque la muerte les impedía permanecer en el cargo. Pero como Cristo permanece por siempre, tiene un sacerdocio eterno. Así puede salvar definitivamente a los que por él se acercan a Dios, pues está siempre vivo para interceder por ellos. Tal era el sumo sacerdote que nos convenía tener, santo, inocente, inmaculado, separado ya de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos, que no tuviera necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer cada día sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. La ley de Moisés, en efecto, ha hecho sumos sacerdotes a hombres sujetos a la debilidad. Pero Dios, con su juramento posterior a la ley, consagra a su Hijo sacerdote sumo y consumado para siempre. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó:
¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo se nos plantea algo que nosotros lo podemos entender como una cuestión ya sabida. Sin embargo, podemos intentar aproximarnos a las palabras de Jesús con una mente abierta para tratar de encontrar algo más de lo que ya sabemos. Lo primero es que aquí en este relato se produce un punto de inflexión, hay un cambio. Y nosotros no lo notamos porque no hemos venido leyendo secuencialmente los episodios anteriores. Pero en los episodios anteriores, después de que Jesús entró a Jerusalén, los dirigentes comenzaron a ponerle trampitas para tratar de hacerlo caer y desacreditarlo delante del pueblo. Lo que resultó fue lo contrario. Fueron ellos los que resultaron desacreditados por sus propias cuestiones. Pero ahora se le acerca a Jesús un letrado, un escriba, un experto en la ley de Moisés, que no viene con intenciones de ponerle trampas. Este viene con otra óptica. Simplemente le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos. Esta pregunta es de grueso calibre, porque en aquella época los doctores de la ley discutían sobre ese tema y no lograban ponerse de acuerdo. Había como dos grandes escuelas presididas por sendos rabinos, donde ese asunto se discutía y se debatía apasionadamente sin lograr un acuerdo. Cuando le pregunta este maestro de la ley a Jesús, no le da un título, un tratamiento de cortesía, no le dice maestro ni señor, no, sino que va al rompe. Esto indica que el maestro de la ley ya tiene definida su postura. En alguna medida va a someter a Jesús a examen, porque ha visto que Jesús ha respondido muy inteligentemente las cuestiones que le han planteado y ha sabido sortear las trampas que le ponían.
Ahora él quiere comprobar si Jesús está de acuerdo con él. No quiere aprender de Jesús, por eso no lo llama maestro. La respuesta de Jesús comienza refiriéndose a la profesión de fe de los israelitas. Diariamente los israelitas hacían una profesión de fe que constaba de 3 elementos: el amor a Dios, la retribución por parte de Dios y el mandato de llevar en los vestidos borlas y cosas que recordaran la alianza con el Señor. Pero Jesús comienza con una palabra de exhortación: escucha, Israel. Esta palabra es muy expresiva porque sería algo así como cuando nosotros decimos para las orejas. Es decir, te voy a decir algo importante, escucha con atención. Pero Jesús toma palabras que están en el libro del Deuteronomio, referidas a Dios por boca de Moisés. Escucha, Israel. Este llamado a la escucha ya lo hemos oído en labios de Jesús, cuando él refirió la parábola del sembrador y les dijo: escuchen, salió el sembrador a sembrar, y terminó diciendo: el que tenga oídos para oír, que escuche. Es decir, Jesús se refiere a su propio mensaje. Después les dijo a los discípulos: escuchen, a todos sus seguidores, escuchen. Y se refería al contraste entre lo que él enseñaba y lo que enseñaban los fariseos. Pero el momento más importante de este verbo está cuando en el monte de la transfiguración los discípulos están con el embeleco de escuchar a Moisés y a Elías, y contrastándolo con lo que Jesús les dice. Y entonces el Padre mismo se manifiesta y desde la nube les dice: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo a él. Así que este escucha es algo muy significativo y en labios de Jesús tiene un alcance muy grande. Luego dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Aquí Jesús cambia un poquito lo que está en el libro del Deuteronomio. Dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solo Él es el Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios. Aquí Jesús dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Hace unos días leía, no sé si será cierto o no, pero leía que una actriz muy reputada en Colombia decía que a ella le disgustaba mucho escuchar que llamaran a Dios el Señor o a Jesús el Señor. Y la razón que da es porque ella entiende ese Señor en términos de dominio, de mandato, de mando. Y en ese sentido tiene razón. En el pueblo antiguo, los profetas se quejaban porque el pueblo profanaba el nombre del Señor delante de los no creyentes, de los extranjeros.
Y puede suceder que también en nuestro tiempo los cristianos, sin darnos cuenta, porque es más grave la inconsciencia que la maldad, sin darnos cuenta estemos profanando el nombre de Dios, dando a entender cosas que no son. Cuando Jesús dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor, está dando a entender que Él como Señor es único. ¿Por qué? Porque los otros señores, los que se llaman señores, los que reclaman la condición de señores, son unos tiranos, son unos opresores, son unos mandamases. En cambio, el Señor es el que libera, Él no oprime, es el que libera y da vida, da respiro. Por eso Jesús quiere que capten eso. El Señor nuestro Dios es el único Señor. No es el César, por mucho que se diga que el César es el emperador del mundo. No es Herodes, por mucho que se diga que es el rey de Judea. No, el único Señor no es el que oprime, el que reprime la vida, sino el que da libertad y vida. Ese es el único Señor. Los demás son caricaturas. Por eso, amarás al Señor tu Dios. Este amarás al Señor tu Dios implica más que una simple cuestión afectiva, que sí, lo vamos a ver. Más que una cuestión afectiva, implica una cuestión efectiva. Es decir, más que un sentimiento, es un compromiso de acción. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón es el sentimiento y el pensamiento. Con toda tu alma, es decir, con toda tu vida. Con todas tus fuerzas. La capacidad de actuar. Y hay un segundo mandamiento que es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está lo original de Jesús, que Jesús empareja estos dos mandamientos. Es imposible ser fiel a Dios sin tener respeto por el ser humano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. Jesús lo formula de una manera sintética. Se cuenta entre las historias que había en Israel que una vez un pagano se le acercó a uno de los maestros y le dijo: si eres capaz de resumirme la ley mientras yo me paro en un solo pie, yo me hago judío. Y dice la tradición que el maestro cogió una regla y salió a perseguirlo. Pero el pagano fue donde otro maestro y le dijo al maestro lo mismo. Y el maestro le dijo: párate. Se paró en un solo pie y le dijo: no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. En eso le resumió la ley. Y se hizo judío. Pero Jesús va más lejos que eso, porque no se trata de evitar el daño a los demás. Se trata de hacerles el bien a los demás. Pero ahora estamos en el plano judío. Cuando Jesús le dice esto, entonces el letrado, el maestro, lo reconoce como maestro. Ahora sí, lo que antes no le había dicho, ahora se lo dice: muy bien, maestro,
tienes razón. Este tienes razón no es un reconocimiento de que Jesús está enseñando correctamente, no. Es, tú estás de acuerdo conmigo, por eso tienes razón. Ese es el punto de vista del maestro. Y luego habla de lo que dijo Jesús, que parece que fuera lo mismo. Pero hay dos cosas que hay que notar diferentes. Lo primero es que cuando Jesús habla de que hay que amar a Dios con toda el alma, Él dice que hay que amarlo con toda la inteligencia. Cuando Jesús se refiere a la vida, el otro solo se refiere al pensamiento, a la inteligencia. Es decir, para este maestro el asunto es una cuestión teórica, teológica, intelectual, no vital. Y lo segundo es que Jesús ha expresado el mandamiento en términos de exhortación personalizada. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús personaliza las cosas. El letrado no. Él dice amar al Señor y amar al prójimo. No dice amar a mi Señor ni amar a mi prójimo. Para él esto es una cuestión impersonal. Es cuestión de principios, de teoría. Sin embargo, Jesús valora una cosa. El hombre ha respondido con inteligencia y hay que abonarle eso, que sabe pensar. Todavía no está dispuesto a comprometerse, pero por lo menos sabe pensar con rectitud, con sensatez. Y por eso Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. La gente inteligente no está lejos del reino de Dios. La gente que razona no está lejos del reino de Dios, pero todavía no ha entrado. ¿Qué le falta? El compromiso. Por eso decíamos que no se trata de una cuestión meramente afectiva, tampoco de una cuestión meramente intelectual, como la plantea el letrado, sino de algo efectivo, que comprometa la vida. El letrado reconoce que el amor de Dios y el amor al prójimo está por encima del culto, y esto también lo valora Jesús, porque muchas veces el culto se disocia de la relación con el prójimo y se piensa que con que yo vaya a misa, con que yo ofrezca el rosario, con que yo haga el rosario de la misericordia y esto y aquello, yo estoy en paz con Dios, no importa que esté agarrado con los demás y que esté hablando mal o haciéndoles daño a los demás, pero estoy en bien con Dios porque yo cumplo. No se puede separar el culto de la relación con el prójimo. Es falsa toda relación buena o aparentemente buena con Dios si no hay buena relación con el prójimo. No estás lejos del reino de Dios, pero el letrado no reacciona, porque para él la cuestión se reduce a un asunto
puramente intelectual. Se trata de saber. No se trata de vivir. Lamentablemente esto también ocurre entre nosotros todavía. Por eso les decía al principio, nosotros sabemos lo que ese evangelio dice, pero es necesario ir más allá de lo que sabemos y preguntarnos por lo que vivimos. Sabemos que en la Eucaristía está presente el Señor Jesucristo. Y sabemos que cuando decimos amén y recibimos la hostia, estamos recibiendo al Señor. Pero cuando yo estaba en el seminario, había un director que nos marcó mucho a los que fuimos sus discípulos. Era un director de grupo del primer año de seminario que nos decía: nunca se les olvide que cuando vayan a comulgar, el que se traga a Cristo tiene que tragarse al hermano. Y nosotros a veces creemos que podemos tragarnos a Cristo y escupir al hermano. No se trata solamente de saber, es necesario que nos preguntemos cómo estamos viviendo. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos.